camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy, viernes 24 de abril, el Evangelio según San Juan nos habla del milagro de la multiplicación de los panes en el mar de Galilea o en el lago de Tiberíades. Jesús nos pone de manifiesto los medios humanos y los medios sobrenaturales. Veamos cómo Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos a la otra parte del lago Tiberíades. Pero como sabemos, por otros relatos evangélicos, cuando las muchedumbres se dieron cuenta de esto, le siguieron. El Señor acogió a esas gentes que le buscaban y les hablaba del reino, y les daba salud, y les daba curación, e incluso les daba de comer. Los sacaba del dolor y de la ignorancia. Empezaba a declinar el día y el Señor se había detenido largamente en explicarles los misterios del reino de los cielos, dándoles paz, dándoles consuelo y ayuda, y los apóstoles ya estaban inquietos por la hora avanzada y sobre todo la lejanía del lugar que hacía imposible que pudiesen comer. De esa forma advierten al maestro, despide a la muchedumbre para que vayan a los pueblos y aldeas alrededor y puedan comer algo y puedan buscar albergue. El Señor les sorprende con una pregunta: ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Les hace ver que definitivamente no podemos predicar el Evangelio sin ayudar a nuestros hermanos. Ay, sí, muy bien, ya les predicamos, ya les dijimos, ya que se vayan a sus casas como puedan. No, pues no, hermano. ¿Cómo los vas a dejar? Ya estuviste, explíqueles, diciéndoles, y se quedan sin comer, sin dormir, sin albergue. No, Jesús se preocupó por todos y Jesús les hace ver la necesidad de atenderlos personalmente. Pero los apóstoles no tienen manera de pagar la cuenta porque solamente tienen 5 panes de cebada y 2 peces. No poseen más medios, no tienen dinero, están alejados de la civilización, están solos, pero no han visto que tienen a Jesucristo a su lado, que es la abundancia. Y por ello, para Jesús no es demasiada gente, 5,000 hombres, solamente los hombres, porque también había mujeres y niños. También nos hace ver Jesús que frente a la carencia física, no hay carencia sobrenatural, y que nuestra confianza en Dios debe superar toda expectativa, y que si nosotros ponemos todos los medios naturales, Él pondrá los sobrenaturales sin medida. Siendo sobrenaturalmente realistas, no podemos pensar que el pan, el albergue, el vestido nos van a caer solamente del cielo. Tenemos que trabajar por ellos. Sin embargo, estemos seguros que nada nos faltará si nosotros pusimos todos los medios naturales como si no hubiese sobrenaturales, y todos los sobrenaturales como si no hubiesen naturales. Quiere el Señor que huyamos tanto de pensar en el esfuerzo humano como única ayuda, como de la pasividad que bajo pretexto de un abandono total en las manos de Dios convierte la esperanza en una pereza espiritual disimulada. El Señor utiliza lo que hay, unos pocos panes y unos pocos peces, lo único que habían podido recoger los apóstoles. Pero imagínense, Él puso lo demás, y cuánto más. Pero no quiso prescindir de los medios humanos, aunque fueran pocos. Por eso, para hacer obras divinas, Jesús se basa en algo tan pobre como somos nosotros, siempre y cuando nosotros queramos. Pero no quiso, al no prescindir de los medios humanos, tomó ese poco y con ese poco hizo un portento de milagro. Así lo hace el Señor en nuestra vida. No quiere que, por ser insuficientes o escasos los instrumentos con que contamos, nos quedemos sin hacer nada. Nos pide Jesús esa fe, esa obediencia, esa audacia, y que no nos quedemos sin hacer nada. Tenemos que trabajarlo, tenemos que luchar. Nos pide Jesús que no dejemos de poner los medios humanos a nuestro alcance y a la vez contar con Él, conscientes de que nuestras posibilidades son siempre muy pequeñas y miserables. También el agricultor, cuando camina surcando el campo con el arado o esparciendo la semilla, padece frío, soporta molestias de la lluvia, del sol, de las inclemencias del tiempo, del viento, y también esparce la semilla y muchas veces no sabe si ha caído en buen lugar. Y todo esto que ha soportado le ha servido para sembrar y continúa sembrando a pesar de que no vea lo que va a pasar.
lo que teme es detenerse, ya que si se detiene, no llegará la cosecha. Por eso no es momento de tristezas, no es momento de decir no puedo hacer nada. Mejor me detengo porque el tiempo, el vendaval, la tribulación que vivo en este momento, junto con el COVID, son suficientes para ya no hacer nada. Son suficientes para quedarme en casa y decir, abandonarme a la buena de quien sea menos de Dios. Por eso tengo que buscar la manera de que mi creatividad me saque de donde estoy para lograr esta grandeza que es transformarme y transformar a los demás y poder convertir la escasez o la pobreza en abundancia. No lo dejes para más tarde. Lo haré cuando se acabe la pandemia. Lo haré mañana o pasado mañana. Lo haré después. Ese después a lo mejor no llega. Recuerdo el caso de unos seminaristas que tuvieron un accidente terrible. Ellos venían en dos vehículos, venían por la carretera en el norte del país y uno de esos autos tuvo un terrible accidente. Los que venían en ese auto murieron, los que venían en el otro no murieron porque no les había ocurrido nada. Subieron, fíjense, pudieron haber mandado a los enfermos solos, pero no los mandaron solos, sino que todavía los subieron a la ambulancia. Se subieron con ellos en la ambulancia con la mala pata o la buena pata, porque se fueron más al cielo, que se ponchó la llanta de esa ambulancia y todos perecieron. Se ponchó por el calor. Entonces, ¿qué esperó Dios? Que pudieran hacer una obra buena al final. Ellos pudieron haber dicho, nos esperamos que se vayan en la ambulancia solos, pues al cabo ya unos van muertos y otros muy heridos y allá los alcanzamos. No, estos se encargaron de todo, los subieron a los muertos, a los vivos, se subieron a la ambulancia todos y todos murieron, desgraciadamente. Pero gracias a Dios, porque el Señor, después, con el tiempo, con la oración, a pesar del dolor que había causado la muerte de tan buenas personas, porque estaban estudiando en el seminario, estaban ya para ser sacerdotes, lo que nos mostró el Señor es que hasta el último momento les dejó realizar una obra buena. Lo que hagas por estos pequeños, lo has hecho por mí. El que da su vida por otro, la salvará. Y esto es lo que nos deja el Señor, siempre poder conseguir más. No nos lleva en el momento en que más mal estamos. En el momento, vamos a buscar el momento más malo de nuestra vida o el momento más carente de obras buenas o el momento más desastroso, triste y vergonzoso de nuestra vida. No, el Señor va a buscar el mejor momento. El mejor momento para que estemos preparados, el mejor momento en donde podamos hacer las mejores obras, el mejor momento espiritualmente para cada uno de nosotros frente a la adversidad. Y eso es lo que tenemos que hacer y donde nos tenemos que encontrar cada día para que en lo sobrenatural encontremos también el fruto. En lo natural, que lo veremos porque lo vamos a palpar, y en lo sobrenatural, donde veremos esas buenas obras a la luz de Dios que bendice nuestros esfuerzos y los multiplica no de manera aritmética, sino de manera geométrica. Así el Señor, con optimismo sobrenatural, contaremos con Él, con su poder. Tenemos que tener ese optimismo que nos hace distintos, ese optimismo de saber que todo está en manos de Dios, ese optimismo de saber que Dios puede hacer lo imposible, de que aunque nosotros hayamos logrado muy poco, Dios puede hacer mucho, incluso aunque no salgamos de nuestras casas y nos quedemos ahí para siempre o estemos en una cama imposibilitados para siempre. Veamos tantos y tantos ejemplos de santos y santas que por diferentes circunstancias han quedado en su cama sin poderse mover, sin poder trabajar, sin poder producir nada humano, con una fuerza sobrenatural y una espiritualidad y una lección para el mundo extraordinaria. Así que seamos optimistas en esta adversidad dolorosa, en esta adversidad en donde se ve que hemos abierto la puerta y que se ha abierto la puerta de las mayores tribulaciones, en esta adversidad en donde se ve que podemos perder el trabajo, que podemos enfermar, que podemos morirnos. El otro día pensaba, cuánta incertidumbre. Es el momento de mi vida que con más incertidumbre me siento, incertidumbre humana.
pero al mismo tiempo es el momento con más certidumbre sobrenatural que he tenido. Con la seguridad de que Dios jamás me va a abandonar, jamás me va a dejar en su amor y no va a disponer nada que no sea conforme a su voluntad, que no sea para el bien de mi alma inmortal. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros, y como Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Tener esa seguridad de que lograremos aquello que Dios quiere, hasta la santidad que Él quiere, no la que nosotros queremos. Porque a veces nos gusta o nos gustaría tener la vida de santidad de Luisa Picarreta o de Juan Evangelista o de Juan Bautista. No, señores, vamos a tener la de cada uno de nosotros con nuestro propio nombre en la medida que Dios así lo ha dispuesto. El Señor también nos pedirá que pongamos todos los medios humanos a nuestro alcance, como si de ello dependiera todo el éxito de la empresa. Pongamos todo lo que podemos y más. Todos nuestros medios económicos, todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades al servicio de Dios para ser instrumentos del Señor y realizar obras que superarán nuestra propia expectativa, no por nosotros, sino porque Dios así lo ha querido. Ninguno de los frutos serán nuestros y no dependen de nosotros, dependen de Dios. Por ello, aunque veamos que nuestra función es recoger basura en nuestra casa, muchas amas de casa que limpian el pañal, que hacen la comida, que limpian la casa, que limpian las ventanas, que ayudan a los niños a hacer la tarea, que no pueden salir porque se sienten mal, que no pueden trabajar, que no veamos que esto es improductivo. Ofrecido a Dios es productivísimo y grandísimo, porque se convierte en la voluntad de Dios y nos hemos convertido en los órganos sufrientes de Jesucristo, otros Cristos y por tanto redentores y corredentores con Él. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.